Les saludamos desde el recinto de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para compartir con la opinión nacional el proceso de elección de Fiscal General de la Nación con la presentación de la trayectoria profesional, la visión, las ideas y proyectos de los 3 candidatos postulados a este alto cargo del Estado. Saludo especial para quienes nos siguen en directo por los sitios web de la Corte Suprema de Justicia, la rama judicial y nuestras redes sociales en Twitter, @Corte Suprema J, Facebook y nuestro canal en YouTube. Esta audiencia hace parte del proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia para llenar la vacante que dejó el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira el pasado mes de mayo. En este trámite, los magistrados que conforman la Sala Plena de la Corporación escucharán a los postulados y estudiarán las hojas de vida de los aspirantes. Como la Constitución lo dispone en su artículo 249, el Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el señor Presidente de la República. En esta oportunidad, el señor Presidente Iván Duque Márquez escogió y remitió a la Corte los nombres de los doctores Francisco Roberto Barbosa Delgado, Camilo Alberto Gómez Alzate y Clara María González Zavala. A continuación, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Álvaro Fernando García Restrepo, reanuda la sesión de Sala Plena para conocer y escuchar los planteamientos de los juristas ternados. Con ustedes, las magistradas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Álvaro Fernando García Restrepo. Reanudamos la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para oír en estricto orden de apellidos a los 3 candidatos a la Fiscalía General de la Nación. Advertimos que la Sala de Gobierno había fijado escucharlos por 10 minutos y esta Sala Plena, en su derecho y en su obligación de conocer el pensamiento de los ternados para hacer un voto calificado, ha decidido que le va a hacer unas preguntas. Esas preguntas fueron recogidas y se harán la misma a los 3 candidatos para evitar que haya diferencias en el trato y garantizar la igualdad. Son 6 preguntas que ya están escritas, presentadas por los magistrados de la Sala Plena. Comenzamos en orden alfabético con el doctor Francisco Roberto Barbosa Delgado. Le solicitamos a la señora secretaria se sirva invitar a este recinto alternado mientras observamos brevemente su perfil profesional con su hoja de vida, que también tendrá incidencia en la decisión de esta Sala Plena en la decisión final de nombramiento. Soy Francisco Barbosa Delgado, tengo 45 años, soy doctor en Derecho Público de la Universidad de Nantes en Francia. Tengo 2 maestrías, una en Derecho Público de la Universidad Externado y otra en Historia en la Universidad Javeriana, 2 especializaciones y soy abogado de la Universidad Sergio Arboleda, en donde cursé mis estudios. En el ámbito laboral, soy alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y allí he tenido la gran responsabilidad de ser jefe de misión ante la CIDH, ante Naciones Unidas y ante la Corte Penal Internacional. También he recorrido este país, los 32 departamentos, planteando las políticas de derechos humanos y la política pública de prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. He coordinado todo lo relativo a la política fronteriza y diplomática desde el Gobierno Nacional. He sido asesor jurídico en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Comunicaciones, en la Gobernación de Cundinamarca, en la Alcaldía de Bogotá. Pero uno de los más importantes ejercicios profesionales que he tenido ha sido el de ser fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, donde tuve la oportunidad de vivir en el marco de esta entidad, de la Fiscalía, el cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. He sido profesor universitario durante más de 15 años en diferentes cátedras: Derecho Constitucional, Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Historia Constitucional. Soy miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y de Historia y he publicado varios libros sobre temas de derecho público en Colombia y en el mundo. Doctor Francisco Roberto Barbosa Delgado, bienvenido a esta Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con las reglas fijadas
por la Sala de Gobierno y por esta Sala Plena, tiene usted 10 minutos para hacer su exposición y sus planteamientos frente al cargo al que aspira de Fiscal General de la Nación. Bienvenido y puede comenzar. Al terminar, se le harán las 6 preguntas que se harán a todos los candidatos en igual forma. Muchísimas gracias, honorable presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Álvaro García, doctor Jorge Quirós, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistradas y magistrados de la Honorable Corte. Para mí es un honor estar acá exponiendo las razones por las cuales quisiera que escogieran mi nombre para poder ser Fiscal General de la Nación. Es un honor porque estoy además en la entidad que es la cumbre de la jurisdicción ordinaria y al mismo tiempo me permite explicarle al país y explicarle a la Honorable Corte las razones por las cuales yo creo que es fundamental abordar estos asuntos relativos al mejoramiento y a la acción que debo tener en la Fiscalía General de la Nación. La exposición estará dividida en 2 partes. Una primera relativa a los desafíos competenciales que tiene la Fiscalía General de la Nación y uno relativo a lo que está esperando la ciudadanía, las personas que nos están viendo en este momento y este país, en aras también de la protección de la institucionalidad, que es uno de mis principales objetivos en el marco de los próximos 4 años, en donde espero desempeñar el cargo de Fiscal General de la Nación, si ustedes lo consideran adecuado. Una segunda parte de esa explicación, entonces, llevará a esos ejes transversales que voy a explicar tanto en la primera como en la segunda parte. Frente al primer aspecto, yo creo que es necesario volver a retomar la idea del fortalecimiento de la investigación de la Fiscalía General de la Nación. El artículo 249-250 de la Constitución Política plantea que el Fiscal General de la Nación no es otra cosa que el gerente de la investigación en este país. Debe ser el director de la Policía Judicial en este país. Hoy tenemos unas circunstancias muy complejas desde el punto de vista del relacionamiento que se está presentando entre la Fiscalía General de la Nación y la jurisdicción, atado a una serie de problemas investigativos que tiene la Fiscalía. Quien indaga normalmente por esa rotación que se ha venido presentando en la Fiscalía no es el mismo que el que imputa, el que presenta el escrito de acusación e incluso el que lleva y sustenta el caso ante los jueces. Necesitamos fortalecer esa investigación y en el marco de mi función crearé una unidad especializada de policía judicial vinculada también a esas fiscalías locales en donde se nos están presentando problemas muy graves, y es que las URIs, que son los lugares además que deberían tener la investigación para esas pequeñas causas que están alterando profundamente a los colombianos, están simplemente terminando siendo gestores de personas privadas de la libertad en esos lugares. Es necesario fortalecer esa investigación, partiendo también de la base de que la labor de la Fiscalía es recaudar esas valoraciones probatorias, esa evidencia física y ponérsela a los jueces para que evidentemente estemos atados a unas buenas decisiones. Hoy tenemos tasas del 49%, del 51% de absoluciones frente a las imputaciones que realiza la Fiscalía General de la Nación. Tenemos que ser un poco conscientes de esa circunstancia. Pero ahí yo quisiera agregar una cosa que me parece fundamental. Hay entidades que tienen funciones de policía judicial, entidades especializadas, la Procuraduría, la Contraloría, las superintendencias. Necesitamos utilizar esos mecanismos de policía judicial en el marco, por supuesto, de sus competencias, conforme lo dice el Código de Procedimiento Penal, para efecto de que los casos técnicos, y aquí viene un tema fundamental en Colombia, que casos técnicos pueden ser casos de corrupción,
temas financieros, lavados de activos, temas de minería ilegal, tengan un componente técnico de policía judicial que nos ayude a la Fiscalía General a preparar estos casos para rápidamente proceder a o bien buscar fórmulas anticipadas de terminación de proceso, que es uno de los temas fundamentales para poder llegar a soluciones convenientes, o bien presentar las imputaciones y los escritos de acusación ante los jueces para buscar respuestas concretas. Ese es un primer asunto sobre este tema de competencias. Un segundo tema es el tema territorial. Yo quiero ser un fiscal de los territorios, yo no quiero ser un fiscal del búnker. Yo creo que hemos perdido en Colombia una realidad y es ese vínculo que debe existir entre el fiscal general y sus delegados. Quiero acompañar a mis delegados en los territorios, quiero hacer un acompañamiento frontal de esos temas. He venido recorriendo el país y he observado frente al tema de la fiscalía la preocupación de que hay fiscales que tienen que abordar territorios absolutamente inhóspitos o territorios que involucran 3 o 4 departamentos, justamente donde se presentan casos de minería ilegal. Pongo el caso concreto de Guainía o el caso concreto de Bichada o de Baupés, en donde se presenta minería ilegal y hay un fiscal sin policía judicial. No es posible que existan ese tipo de circunstancias, y yo creo que obviamente allí es posible, en el marco de una gestión y una planeación estratégica, buscar salidas para este tipo de cosas. Quiero, en tercer lugar, decir que esa criminalidad territorial se está moviendo, y nosotros como Fiscalía General de la Nación o como país no podemos estar quietos. En ese orden de ideas trabajaré con la delegada de Seguridad Ciudadana en el país de forma muy puntual, dirigiéndolo, para efecto de hacer mapas o de estudiar los mapas de delincuencia territorial. Este país es un país que tiene dimensiones territoriales criminales disímiles. No es lo mismo lo que ocurre en el Catatumbo o en el Bajo Cauca o en el norte del Chocó o en Tumaco en el marco de la criminalidad. Tenemos condiciones diferentes. No es posible que tengamos en lugares donde hay 60, 70 muertos por cada 100.000 habitantes y tengamos poblaciones de 120.000, 130.000 con unos municipios que están rodeando, tengamos un fiscal desde hace 6, 7 años donde las tasas de corrupción son muy altas. Tenemos que entender el mapa de criminalidad para poder también hacer gestión de personal en la Fiscalía. Un tercer tema es el tema de la Dirección de Relaciones Internacionales. En mi caso, pude observar la inexistencia de relacionamiento entre la Fiscalía General de la Nación y el Servicio Diplomático Colombiano. Hablo de los consulados, hablo de las embajadas. ¿Cómo podemos tener una noticia sobre el marco de la criminalidad internacional si no tenemos esos diálogos? Yo voy a fortalecer esa oficina y creo que además debe ser un factor esencial para tener enlazada la Fiscalía, no solamente con el sector o el asunto diplomático, sino también con la Contraloría y la Procuraduría en estos asuntos. Un quinto punto que me parece relevante es lo relativo al lavado de activos y extinción de dominio. La Fiscalía General de la Nación tiene un presupuesto hoy de 3.6 billones de pesos. Tiene una acción por vía de las fiscales y por vía de los jueces en extinción de dominio más o menos anualmente de 5.9 billones de pesos. Hoy tenemos 17 billones de pesos de bienes incautados por parte de la justicia y la Fiscalía, o por parte de la acción de la justicia. Yo hago la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que esos recursos no estén redundando en el mejoramiento de la investigación y en el mejoramiento de la policía judicial para efectos de mejorar esas condiciones? Frente al tema de la modernización y de la gestión informática de la Fiscalía, hoy estaban recibiendo la Fiscalía más de 27.000 casos semanales. Tenemos
Podemos cerrar el año en 1.400.000 casos si no tenemos una gestión informática adecuada. Hoy tenemos el expediente judicial, pero es necesario mejorar el sistema Watson de la Fiscalía para poder tener respuestas concretas y poder determinar mayores clasificaciones dentro de esas noticias criminales que llegan. La segunda parte, rápidamente, simplemente quisiera abordarla con los siguientes temas que le preocupan a la ciudadanía y que yo voy a abordar. Primero, el relacionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz y la Fiscalía. Yo voy a acompañar como fiscal general la Jurisdicción Especial de Paz en lo relativo a la Policía Judicial y en todo lo que se requiera, entendiendo que la justicia restaurativa es fundamental también para entender la dinámica de cierre de ese conflicto que hemos tenido en Colombia. Allí es importante poner en consideración que la justicia ordinaria cumple una labor retributiva y en este caso que la justicia transicional termina siendo fundamental para esos asuntos. Un segundo tema que le preocupa a la ciudadanía es lo relativo a niños, niñas y adolescentes y al tema del feminicidio. Yo seré un defensor de las mujeres en el marco de mi función como fiscal general de la Nación. Quisiera pedir un minuto para cerrar la presentación, señor presidente. Un minuto. Seré un defensor de las mujeres en el marco de esta acción. Hoy tenemos tasas de esclarecimiento de más del 90% en temas de feminicidio. Hay que llegar a la tasa de esclarecimiento del 100%, pero la labor del fiscal general de la Nación, enlazado con el Ministerio de Justicia, es además que se establezcan mecanismos de prevención y mecanismos rápidos de sanción contra quienes quieren vulnerar los derechos de nuestras mujeres. Frente al tema de líderes sociales y reinsertados, hoy tenemos tasas de esclarecimiento en Fiscalía del 56%. Me comprometo a seguir trabajando con Naciones Unidas, con la Procuraduría General de la Nación, con la Defensoría del Pueblo, con el Gobierno Nacional, para buscar mecanismos de llegada a más municipios. Quiero darles este dato. 520 municipios del país tienen presencia de la Fiscalía General de la Nación. Necesitamos llegar a más municipios. Y en los municipios donde no estamos, son los municipios donde se están presentando la criminalidad de líderes sociales y se nos están presentando la criminalidad de reinsertados y se nos están presentando también algunos temas relativos al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Necesitamos llegar allá. El Estado de Derecho tiene que llegar a los territorios y la propuesta que yo hago es la de tratar de hacer avances en un plan además que ya está esbozado en la Fiscalía General de la Nación, de poder ampliar municipios y presencia territorial con fiscales y, por supuesto, con policía judicial. Cierro diciéndoles que quiero ser un fiscal de la gente, que quiero ser un fiscal para el país, que quiero decirle a estos 24.000 funcionarios que seguramente están viendo esta audiencia, a los más de 5.000 fiscales que se encuentran en este momento trabajando abnegadamente, que quiero decirles que quiero trabajar con ellos, que vamos a fortalecer esa carrera judicial, que vamos a pensar en la meritocracia, en los ascensos, pero al mismo tiempo vamos a buscar fortalecer también la imagen de una entidad que por muchos factores ha venido afectándose en los últimos años. Quiero ser un fiscal que le da la posibilidad no solamente a la justicia, no solamente al país, sino también a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala Penal de esta Corte, la tranquilidad de que con mi nombre habrá moderación, habrá tranquilidad, pero habrá firmeza en las decisiones que se tengan que tomar en los próximos años. Muchas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, doctor Barbosa. Como ya se les informó a ustedes, la sala ha preparado 6 preguntas que deberán responder brevemente. Se harán, aunque por igualdad se le hará la pregunta, aunque ya se haya referido a los temas, para que ustedes aprovechen a ampliar un poquito, pero es muy breve. Y considera la sala que esta es un compromiso de honor con esta corporación que habrá de elegirlos,
o de elegir a uno de ustedes y con el país. Las preguntas son las siguientes, una por una las iré haciendo y ustedes respondiendo. ¿Cuál es su orientación con relación a la macroinvestigación de Odebrecht? Mire, yo creo, señor presidente, que en primer lugar, esta es una investigación que requiere acciones firmes y respuestas rápidas para el país. En este momento están en curso 4 audiencias de verificación de preacuerdos con empresarios que utilizaron esas empresas para relacionamiento con esa entidad, pero yo creo que hay que fortalecer esto. Una idea que yo tengo es que de los 13 fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quiero utilizar 2 fiscales solamente para que podamos fortalecer esta investigación y darle respuestas a la sociedad. Tenemos una preocupación de justicia ordinaria muy importante, de delitos además que se cometen en el día a día, pero necesitamos rápidamente darle respuesta al país sobre estos temas. Allí buscaré una mayor colaboración de la Procuraduría General de la República de Brasil para efecto de poder seguir buscando e investigando los contratos simulados que se presentaron en esos casos y decirles con toda la tranquilidad y con toda la transparencia que no tengo ningún motivo para decirles que mi único interés en este caso concreto es que haya justicia pronta, rápida, con resultados, porque este país no se puede dar el lujo de tener el caso de Odebrecht en una especie en algunos casos de parálisis, sino que es necesario avanzar con toda la firmeza sobre ese caso. Segundo, ¿cuáles son sus propuestas con relación a la minería ilegal y a la deforestación? Yo creo que la minería ilegal y la deforestación es uno de los grandes ejes centrales incluso de las nuevas generaciones, de lo que la gente está pensando en torno a la protección del medio ambiente, a la protección de los animales, a la protección de lo que llaman los derechos de la naturaleza. Yo soy un convencido de eso y debo decir lo siguiente: hoy la Fiscalía tiene 8.800 casos, 2.000 casos de imputados sobre estos asuntos, pero tenemos un gran problema técnico frente a estos casos. Es necesario fortalecer la policía judicial en términos de medio ambiente y sobre todo, vuelvo y planteo el debate, porque es un debate muy importante para el país. ¿Dónde se está produciendo la deforestación en forma masiva? En los lugares donde no hay presencia estatal. Entonces no hay Fiscalía General de la Nación o no hay Policía Judicial en los lugares como Guainía, como el Amazonas, como Putumayo, como Vichada, como Vaupés, que están además, estamos hablando de más del 50% del territorio en términos de bosques. Y al mismo tiempo tampoco podemos estar llegándole solamente a aquel que corta el árbol o aquel que está haciendo la función de deforestar, sino tenemos que llegar a la macrocriminalidad que se encuentra ubicada justamente también en las autoridades, en algunos casos, que tienen relacionamiento con esas deforestaciones. Compromiso total, señor presidente y señores magistrados, con el tema de medio ambiente, es uno de mis ejes centrales de acción en los próximos 4 años. Tercera pregunta. La Fiscalía tiene más o menos 27.000 empleados y de ellos solo más o menos 4.000 son fiscales. ¿Tiene usted alguna propuesta de reingeniería para modificar esa relación? En este momento tenemos en la Fiscalía, grosso modo, casi 24.500 funcionarios, tenemos 1.500 funcionarios o 1.500 espacios para efecto de poder nombrar algunos de esos funcionarios. Tenemos casi 5.000 fiscales, 4.800 fiscales nombrados. Yo creo que es necesario, dentro de la reingeniería de la entidad, repensar muchísimas acciones de carácter administrativo que se están haciendo en la Fiscalía para fortalecer la Policía Judicial. Vuelvo y digo, yo creo que la Policía Judicial y los fiscales son esenciales, pero de nada nos sirve trabajar con tener fiscales sin Policía Judicial. La Policía Judicial es el que tiene que tocar, el que tiene que ir a buscar, el que tiene que ir a materializar, a recaudar. Si nosotros no tenemos la posibilidad de fortalecer esa investigación, no lo vamos a lograr. Entonces hay toda una estrategia para pensar administrativamente sin modificación de normas. Es que ese es el otro tema, el fetichismo jurídico.
ese fetichismo jurídico que pretende que a través de un decreto se resuelve una entidad, a través de una norma jurídica se resuelve una entidad. Yo creo que es necesario, en el caso concreto, aplicar las normas que tenemos y buscar a través de mecanismos administrativos las salidas a esa necesidad que tenemos como Fiscalía, sobre todo pensando en el fortalecimiento de Policía Judicial de entidades que tienen esas funciones y que el fiscal puede terminar activando de forma importante. Luego eso sería también una tarea, presidente, que yo tendría en la cabeza para el fortalecimiento de la investigación en la entidad. Cuarta pregunta. ¿Cómo serán sus relaciones con la Jurisdicción Especial para la Paz? Las relaciones que yo voy a tener con la Jurisdicción Especial para la Paz van a ser unas relaciones institucionales buenas. Yo creo que el sistema de jurisdicción de justicia transicional es un sistema que hoy pues no tiene mayor duda, fue incorporado a la Constitución Política a través del Acto Legislativo 1 del 2017, tiene varios actos legislativos derivados de su funcionamiento, tiene un código de procedimiento, tiene al mismo tiempo una validación y una relación entre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, la misma Fiscalía, la Contraloría, con sus funciones, y hay que distinguir dos cosas. Yo creo que eso es un tribunal que cumple una función transicional, y esa función transicional tiene relación con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. He sido un defensor de esa jurisdicción. Creo que era necesaria plantearla para hacer ese cierre. En el marco de mis funciones he sido crítico de las implementaciones que se han venido haciendo en diferentes campos que no tienen que ver con la Justicia Especial para la Paz, y he creído que es necesario que se fortalezca la rapidez que tiene que tener esa jurisdicción para darle respuestas al país en ese cierre. Pero la respuesta que le doy acá es concreta. Yo quiero tener la mejor relación con la Jurisdicción Especial para la Paz, y como Fiscal General de la Nación tendría la posibilidad de apoyar además en investigación y en policía judicial a ese cuerpo colegiado. Quinta pregunta. ¿Qué medidas adoptará para la transparencia, control y responsabilidades por parte de la Sala de Esperanza y demás dependencias de interceptación de comunicaciones de la Fiscalía? En primer lugar, yo creo que es necesario iniciar una auditoría. Hay una auditoría que se realizó durante la administración anterior. Es necesario aquí determinar una cosa: lo que se ha hecho por parte de las otras administraciones, se recoge lo que creo que es pertinente, no se recoge lo que no es pertinente, pero es necesario que yo revise las auditorías sobre esas salas de interceptación. Es necesario darle transparencia sobre quién va a estar al frente de esos mecanismos y, por supuesto, ver exactamente cuál va a ser el accionar de la Fiscalía para efectos de determinar su utilización y una serie de protocolos para su uso. No podemos tener ruedas sueltas en la entidad, y en eso quiero decirles una cosa: tengo la idea de ponerme al frente de esos asuntos y poderle informar al país permanentemente qué es lo que está ocurriendo en la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación no puede ser simple y llanamente una entidad que no le hable a la gente. Nos toca hablarle a la gente. Si le va bien a la Fiscalía General de la Nación, creo que nos va bien a todos, y en eso cuento con la Corte Suprema de Justicia y con su Sala Penal. Sexta pregunta. ¿Qué medidas adoptaría para afianzar la confianza de la sociedad en la Fiscalía General de la Nación? Mire, señor presidente y honorables magistrados, la Fiscalía está en este momento resolviendo inventarios judiciales de lo ocurrido hace 5 o 6 años a la ciudadanía. Nosotros tenemos que ser conscientes de que el ciudadano del común hoy está siendo afectado de forma masiva por una serie de delitos. Están entrando, como les decía a ustedes, 25.000 casos semanales. Podemos cerrar el año en 1.400.000 casos. Tenemos casos de delincuencia, hurto, que ya llegan al 41% en ciudades como Bogotá. Si la gente no tiene respuestas rápidas, no vamos a poder resolverlo. ¿Cuál es la respuesta a eso? Vuelvo y repito, y voy a la idea inicial: fortalecimiento de la investigación judicial en los lugares, en las fiscalías locales.
Es que si ocurre un crimen, es necesario que allá llegue ese investigador y pueda avanzar en esos temas. Y nosotros podemos hacer un trabajo rápido en ese sistema. Podemos priorizar en las unidades los casos más importantes y emblemáticos. Y trabajamos macrocriminalidad. Y nos enlazamos además con sistemas informáticos, con la Contraloría, con la Procuraduría. Y podemos empezar a atar cabos rápidamente. Nosotros podemos andar respondiéndole muy rápido a eso. Tenemos que ir más rápido que la delincuencia, porque la delincuencia va más rápido que nosotros. Y creo que ese es el reto que tenemos en el marco de ese país. Y el otro factor, el país va a haber un fiscal en el territorio, el país va a haber un fiscal en la calle. Yo quiero estar con los ciudadanos, yo quiero que la fiscalía esté en la calle, que la gente reconozca a su justicia en la calle. No podemos seguir en la Fiscalía General de la Nación pensar la idea de que el fiscal es un personaje que está en el búnker y de que los ciudadanos son unos ciudadanos escondidos que están allí. No, vamos a fortalecer eso y yo creo que eso le va a dar una especie de espíritu de compromiso a los 24.000 funcionarios que con mucha actitud también hoy están cumpliendo la función que les compete en la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias, doctor Barbosa, por la presentación de sus ideas con respecto al cargo al cual usted aspira y que servirá de orientación a nuestra decisión. Muchísimas gracias y un saludo cordial a todos ustedes y gracias por escucharme. Muchas gracias. Mientras hacen pasar al siguiente candidato o componente de la terna, veremos el perfil de la hoja de vida del segundo ternado, el doctor Camilo Gómez Alzate. Soy un abogado javeriano, nacido en Bogotá, de padres un médico y una microbióloga. He trabajado en el sector público y en el sector privado. Tuve el honor de haber sido ternado por la Corte Suprema de Justicia como su candidato a la Procuraduría hace algunos años. Trabajé en los primeros contratos de privatización de servicios públicos en la ciudad de Bogotá en el año 88. Posteriormente fui consultor internacional para privatización de servicios públicos en La Paz y en Guayaquil. Asimismo, superintendente de sociedades, donde pude reformar el régimen de sociedades mercantiles de Colombia y desarrollar el primer gran sistema contable colombiano con un plan único de cuentas. He sido abogado en el sector privado de compañías, en el sector portuario, en el sector energético, en el sector de gas, en el sector de salud también. Y tuve a mi cargo durante el gobierno Pastrana de los dos procesos de paz, primero como negociador con las FARC y luego como alto comisionado para la paz, en donde negocié con las FARC y con el ELN lo que se intentó en su momento, hacer un gran proceso de paz. Hay que ayudar a los jueces, hay que tratar de conciliar. He sido abogado, consultor y miembro de juntas directivas en los sectores de salud, en el sector portuario y me he dedicado a la vida profesional de abogado en los últimos 15 años. Doctor Camilo Alberto Gómez Alzate, bienvenido a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con las reglas establecidas para esta presentación, usted dispone de 10 minutos para hacerla y culminada se le harán 6 preguntas que son las mismas que se harán a todos los ternados. Aunque se hayan referido al tema, volveremos a hacerla para que usted tenga oportunidad de ampliar y por razones de igualdad son las mismas para todos. Esas preguntas para esta Corte Suprema se constituyen en un compromiso de honor tanto para nosotros como para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Estar ante ustedes no solo es un privilegio, sino un gran honor. Yo vengo de una familia colombiana con padres luchadores y trabajadores que me inculcaron desde siempre los valores de la honestidad y la rectitud. Mi abuelo, un campesino de Suaita, Santander, con mucho esfuerzo logró que mi padre viniera a Bogotá a convertirse en un gran médico y tengo el orgullo
de que mi madre, hija de un boticario de Antioquia, de un pueblito de Antioquia, fue una de las primeras mujeres profesionales del país. Desde segundo año de mi carrera en la Javeriana, empecé a trabajar como patinador en los juzgados y recién graduado de la universidad, tuve a cargo la dirección de una empresa pública con más de 4.000 trabajadores y graves problemas de operación. En el transcurso de mi vida profesional, he tenido la oportunidad de estar en el sector privado como abogado, asesor, consultor y miembro de algunas juntas directivas. En el sector público he sido secretario general del Ministerio de Desarrollo, superintendente de sociedades, alto comisionado para la paz y actualmente director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En estas entidades he enfrentado grandes problemas y esto me ha dado la experiencia para tener una visión de Estado. Me ha dado también la serenidad y la templanza para enfrentar con firmeza las crisis más agudas y la prudencia necesaria en mis actuaciones. Aspiro, señores magistrados, a este cargo no como un paso más hacia otras posiciones, sino como la mejor forma de culminar mi carrera en uno de los más importantes cargos de la rama judicial. Sé que la Fiscalía es una entidad compleja, con enormes virtudes, pero con grandes retos. La orientación y el liderazgo sobre los casi 24.000 funcionarios se tiene que construir con el mayor contacto directo que sea posible. Esto no se logra sentado en el escritorio, hay que ir al terreno. La Fiscalía, al final, es una gran oficina de abogados litigantes, donde los ciudadanos son los clientes y su razón de ser. Como abogado de la sociedad en lo penal, la Fiscalía debe estar bien organizada, ser eficiente y dar buenos resultados. Un paso adecuado para cumplir con esta eficiencia debe ser una interlocución directa con la rama judicial, en especial con esta Corte Suprema de Justicia, sin intermediarios y siempre dispuesto a analizar los problemas conjuntos con la mente abierta. Creo, y así lo he hecho desde la agencia, que no debemos andar cambiando las leyes, sino aplicar bien las que ya tenemos y aplicar desde luego la jurisprudencia. En la Fiscalía espero que la aplicación de la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema ayudará a unificar criterios, a dar seguridad jurídica y a dar sobre todo mayor eficiencia. Sentencias recientes, como la que explica con nitidez absoluta los requisitos para imputar, son un buen ejemplo de cómo la jurisprudencia de la Corte constituye el mejor instrumento para perfeccionar el sistema acusatorio sin tener que ir a sacar nuevas leyes. En el mundo moderno es necesario contar con la tecnología aplicada al derecho y por eso ese es uno de los grandes retos de la Fiscalía. El uso adecuado de la tecnología debe concluir en una mejor justicia y debe acercar la justicia al ciudadano. Como fiscal, buscaré potenciar los instrumentos tecnológicos que hoy están en desarrollo, construyendo sobre lo existente para hacer más eficiente y más ágil la investigación. Pero la tecnología sola no funciona. Son los hombres y mujeres de la Fiscalía los que lograrán que funcione adecuadamente. Creo firmemente que con una adecuada administración, sin aumentar más el presupuesto y sin crear más cargos, es posible lograr el necesario fortalecimiento institucional. Este fortalecimiento tiene dos ejes principales. Primero, el fortalecimiento de la policía judicial. Un sistema de procesamiento criminal sienta sus bases en las competencias de la policía judicial. El fiscal solo nada puede hacer sin un impecable recaudo de pruebas y unas capacidades de investigación modernas. El CTI perdió contundencia con la asignación de la policía judicial a cada una de las direcciones. Por eso creo que la policía judicial debe ser unificada para que brinde mayor soporte a cada fiscal con recursos adecuados según la complejidad del caso en todo el territorio nacional. Para fortalecer el capital humano de la policía judicial es imperioso garantizar la capacitación, inducción y reinducción de cara a la profesionalización con una constante actualización del conocimiento tecnológico en investigación. Y segundo, frente a la Fiscalía, las estadísticas con corte
a 2018 muestran que la Fiscalía reportó 2.645.516 procesos activos, de los cuales solo el 5,7% concluyeron en sentencia. Además, la Fiscalía perdió más del 50% de los casos que llevó a juicio. En una oficina de abogados, estas cifras no son alentadoras. Una Fiscalía fuerte es aquella en que la investigación criminal sea tan sólida que los delincuentes acaben aceptando cargos o que cuando vayan a juicio el índice de éxito de la Fiscalía sea mucho mayor. Desde otra óptica, hay un problema que preocupa. Se percibe un creciente número de casos que se denuncian, pero que en realidad no son delitos. El derecho penal no puede sustituir las otras ramas del derecho. Seré inflexible con quienes pretendan abusar de sus derechos con falsas denuncias, cuyos fines sean simplemente presionar o amenazar a sus contradictores. Y para lograr este fortalecimiento, desde luego, la Fiscalía no se puede quedar en Bogotá. Una acción prioritaria debe ser el fortalecimiento de las direcciones seccionales y mi presencia en ellas, reorientando al mismo tiempo las direcciones nacionales para que solo investiguen los casos más representativos y más complejos. Magistrados, hoy el país clama por una Fiscalía que sea fuerte contra la corrupción. Para ganar esta batalla no solo se requiere el derecho penal, se requiere una Fiscalía con conocimientos de finanzas, de las diferentes ramas del derecho, de contratación estatal y que comprenda bien el funcionamiento del Estado. Desde la agencia lideré una gran ofensiva contra la corrupción con la convicción profunda de que no podemos permitir que robar la plata del bolsillo de los ciudadanos se vuelva parte del paisaje colombiano. Para esto me comprometo con ustedes y con los colombianos a organizar un grupo especial de policía judicial y de fiscales con capacidad suficiente para enfrentar con solvencia y contundencia todos estos temas que tanto afectan al bolsillo de los colombianos. Y esta batalla tiene un elemento principal: hay que atacar frontalmente las finanzas de los criminales y quitarles el dinero. Los corruptos, al final, temen más perder el dinero que perder la libertad. Además de la lucha contra la corrupción, no podemos bajar la guardia en la lucha contra el narcotráfico. Un país con la más alta producción de cocaína del mundo requiere toda la contundencia de la ley contra los narcotraficantes, que son también los mayores generadores de violencia. El narcotráfico y la corrupción son hoy los dos grandes karmas que debemos derrotar. La Fiscalía que yo aspiro liderar tendrá como meta acercarse a los ciudadanos y devolverles la confianza perdida. Si administramos bien los recursos, podremos cambiar el esquema de atención para que la Fiscalía sea la que vaya más cerca al ciudadano y no el ciudadano el que tenga que ir a la Fiscalía, más aún cuando la Fiscalía solo está en 540 del total de los municipios del país. Entre enero y noviembre del 2019 se recibieron 414.234 denuncias por hurto, 155.400 por lesiones personales y 101.000 por violencia intrafamiliar. Estos son los delitos que más afectan la vida diaria de los ciudadanos y creo que es necesario desarrollar una nueva metodología de investigación ágil con tecnología moderna que permita una rápida respuesta y certera frente a los ciudadanos. Para todo esto es necesario hacer un esfuerzo en la armonización de la política criminal del Estado. La coordinación de todas las instituciones debe lograrse y una parte fundamental de esta armonización consistirá en la búsqueda del equilibrio que permita un igual tratamiento de las personas frente a los hechos similares en cualquier jurisdicción. Por último, y para concluir, permítame expresarle dos ideas sobre el tema de la paz y el posconflicto. Consciente de que la competencia reactiva de la Fiscalía en materia de violaciones de derechos humanos será prioridad de la entidad en la investigación de estos hechos. Desde 2016 han muerto ya 238 líderes sociales. Se hace necesario mantener un modelo de investigación específico por parte de la Unidad Especial de Investigación creada por los acuerdos de paz para que se supere el esclarecimiento que está hoy en un 53%.
Para contribuir con esto y con la paz especialmente, la Fiscalía no puede enfrascarse más en discusiones ideológicas sobre la justicia especial para la paz o colisiones de competencias. Por lo anterior, considero que la misión de la Fiscalía en la construcción de la paz empieza con la colaboración armónica con la JEP y la Comisión de la Verdad y finaliza con la investigación integral y efectiva de las graves violaciones de los derechos humanos con el fin de satisfacer las necesidades de verdad, justicia y reparación. No puedo dejar de lado, como último punto, la activación de las competencias internacionales de protección de los derechos humanos, que depende de la eficacia de la acción de la justicia interna. Hoy desde la agencia llevamos casi 1000 procesos en el sistema interamericano y ahora asumimos la defensa de Colombia ante la Corte Penal Internacional. Creo que la justicia interna debe hacer todo lo necesario para que los escenarios internacionales sean para temas absolutamente excepcionales. Señores magistrados, compito con dos grandes profesionales y amigos, Clara María y Francisco, de quienes tengo el mejor de los conceptos, y estar al lado de ellos dos en esta terna es un gran honor. A ustedes mi agradecimiento y mi plena disposición para lo que requieren. Doctor Gómez Alzate, muchas gracias. Las preguntas que esta sala plena ha preparado son 6 de temas que consideramos importantes, aunque no los únicos. Esperamos unas respuestas concretas en razón del tiempo, pero se harán aunque ustedes ya se hayan referido al tema en la exposición. Lo pueden aprovechar para ampliar el tema. Primero, ¿cuál es su orientación con relación a la macroinvestigación de Odebrecht? El caso Odebrecht tiene no solamente las aristas penales, sino otras en la parte internacional y en otras jurisdicciones. Desde la agencia he estado involucrado en el caso Odebrecht por el arbitraje internacional de inversión, por los intentos de acercamiento de la compañía y por los arbitrajes nacionales, y he podido conocer a fondo el proceso. Creo que este es un caso que requiere, primero, acabar de profundizarlo, acabar que quienes se comprometieron a dar la información la den completa, no segmentada. Hay que acabar y completar la investigación hasta sus máximas consecuencias, sean las que sean. Y segundo, el país espera conocer resultados del caso de Odebrecht. La forma más clara de prevenir que se vuelva a presentar es que la ciudadanía conozca a fondo qué fue lo que pasó y quién estuvo involucrado en todos estos hechos. Creo que aquí desde luego juega un papel fundamental la cooperación internacional, que ha sido relativamente tímida y aún se puede fortalecer más. Segunda pregunta, ¿qué propuestas tiene usted con relación a la minería ilegal y a la deforestación? Magistrado, yo estoy convencido por lo que he visto en mi andar por las zonas más lejanas del país donde se producen estos fenómenos, que aquí hay un vínculo directo, estrecho y muy complejo con el narcotráfico y con el lavado de activos. La minería ilegal en parte obedece a una gran empresa criminal mediante la cual el lavado de activos ha utilizado a mineros de pronto inocentes para este efecto. Creo que la investigación criminal contra la minería ilegal y contra la propia deforestación tiene que ir en vías cercanas a las investigaciones contra narcotráfico y lavado de activos. Y desde luego, como lo mencioné en mi exposición, el fortalecimiento del cuerpo técnico de investigación y el fortalecimiento de las regionales de la Fiscalía tienen que aportar y concentrarse en estos esfuerzos que le están causando al país un daño ambiental gigantesco. Tercera pregunta. La Fiscalía cuenta aproximadamente con 27.000 empleados y de esos más o menos 4.000 solamente son fiscales. ¿Tiene usted alguna propuesta de reingeniería de la institución para hacerla más eficaz? Sí, señor. Ya mencioné el fortalecimiento de las regionales, el fortalecimiento y centralización del cuerpo técnico de investigación, pero creo que a la Fiscalía hay que dar una orientación similar a las de las oficinas de abogados. Los fiscales no pueden ocuparse de labores administrativas, de papeleos que no son propios, porque el tiempo de un fiscal es más valioso. Hay que darles un apoyo concreto
para esas labores y un apoyo mucho más sólido en materia de investigación. Pensar en la Fiscalía en una organización similar a la que pudiese tener una oficina, una gran oficina de abogados, creo que es uno de los puntos claves. Y sin duda alguna, creo que hay una necesidad para hacer un esfuerzo en materia de infraestructura, sobre todo en las zonas distintas a las capitales. Veo unos fiscales haciendo unos esfuerzos gigantes con una infraestructura muy débil. A la Fiscalía hay que reforzarle en las regiones su sistema de infraestructura. Cuarta pregunta. ¿Cómo serán sus relaciones con la Jurisdicción Especial para la Paz? Bueno, creo que ya son buenas. Trabajamos desde la agencia con la jurisdicción por los temas internacionales. Hay temas por definir muy gruesos, muy de fondo, y creo que la única manera para que funcione correctamente la implementación de la paz es que hay una colaboración armónica, que dejemos atrás discusiones. Ya la JEP hoy existe. Ustedes saben, porque es público, que no estuve de acuerdo con la creación de la JEP. Creía mejor una especialización dentro de la justicia ordinaria, pero hoy eso es lo que nos manda la Constitución y eso es lo que debemos proteger. Hay una enorme preocupación de lo que puede pasar internacionalmente con Colombia si la JEP no actúa rápido. Por eso hay que rodear, proteger y coordinar con la JEP todo lo necesario. Quinta pregunta. ¿Qué medidas adoptará para la transparencia, control y responsabilidades por parte de la Sala Esperanza y demás dependencias de interceptación de comunicaciones? Creo que ahí las primeras medidas son las lógicas, la intervención de una auditoría muy seria, mejorar el procedimiento por el cual pueden realizarse las interceptaciones y obviamente generar unos sistemas de vigilancia y monitoreo sobre las mismas salas, porque de lo contrario vamos a seguir en este círculo vicioso de yo te chuzo, tú me chuzas, etcétera, que tanto daño le ha hecho al país. Parte de lo que sucede es, sin duda, referido a la corrupción interna de la Fiscalía, que es un fenómeno contra el que no se puede tener mano suave. Sexta pregunta. ¿Qué haría usted para afianzar la confianza de la sociedad en la Fiscalía General de la Nación? Lo primero, resultados efectivos para los delitos cercanos a los ciudadanos. A todos nos importan los grandes casos criminales como Odebrecht, pero al ciudadano del común quiere ver que el robo de su celular tenga un efecto, quiere ver que la violencia intrafamiliar se resuelva, y por eso lo planteé en la intervención. Hay que llegar a mecanismos más ágiles de investigación en esas causas que están afectando al ciudadano. Y segundo, llevar la Fiscalía a los ciudadanos, tiene que verla cercana, confiable. Y tercero, una lucha frontal contra la corrupción interna de la Fiscalía, porque de lo contrario no tendrá la legitimidad necesaria frente a los ciudadanos. Doctor Camilo Alberto Gómez Alzate, muchas gracias por su participación, por su exposición, por la respuesta a estas preguntas, que junto con su perfil profesional y con su hoja de vida de que dispondremos todos los magistrados, influirán en la decisión que tomemos para darle al país un fiscal general de la Nación. Muchas gracias, presidente y señores magistrados y magistradas. Permiso. Mientras hacemos pasar a la siguiente ternada, la doctora Clara María González Zavala, vemos su perfil profesional. Mi nombre es Clara María González Zavala, soy bugueña, me gradué de jurisprudencia en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en el año de 1985, soy colegial de número de esa misma institución, cursé estudios de especialización en Derecho Administrativo y cursé estudios de una maestría en Derecho Público en esa misma institución. Me he dedicado durante mi vida profesional al ejercicio del derecho en las áreas del derecho administrativo, del derecho disciplinario, del derecho fiscal y del derecho electoral.
He sido árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá por más de 10 años. Me desempeñé como profesora universitaria por más de 20 años en la Universidad Sergio Arboleda y en la Universidad del Rosario. Fui miembro de la Junta Directiva de la Clínica Chayo por más de 12 años y miembro del Consejo Directivo de la Universidad Sergio Arboleda. También tengo una experiencia de más de 22 años en la docencia universitaria en la Universidad del Rosario y en la Universidad Sergio Arboleda en asignaturas de Derecho Civil y de Derecho Electoral. Y dirigí en la Universidad del Rosario una especialización de Derecho Electoral desde el año 2006 al 2013. Doctora Clara María González Zavala, bienvenida a la Corte Suprema de Justicia en su sala plena para escuchar su presentación. Luego de culminada esta, que es de 10 minutos, se le harán unas preguntas que fueron preparadas por los magistrados de esta sala plena, todas iguales para los tres ternados. La sala plena considera que sus respuestas y su presentación son un compromiso de honor con esta sala y con el país. Tiene usted la palabra, doctora Clara María. Gracias, señor presidente. Señor presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, doctor Álvaro Fernando García Restrepo, señor vicepresidente, doctor Jorge Luis Quirós, señor presidente de la Sala de Casación Civil, Octavio Augusto Trejos, señor presidente de la Sala de Casación Laboral, doctor Gerardo Botero, señor presidente de la Sala de Casación Penal, doctor Eider Patiño, honorables magistradas, honorables magistrados, señora secretaria general y compañeros de terna, doctor Camilo Gómez Alzate y Francisco Barbosa Delgado, y todas las personas que nos escuchan en esta audiencia. Como colombiana y como profesional de Derecho, es para mí un inmenso honor presentar mi hoja de vida y mi visión de la Fiscalía General ante esta corporación y de conformidad con las reglas que ha establecido la presidencia de la corporación, procederé a explicar la hoja de vida y la visión que tendría de la Fiscalía General de la Nación. Respecto de mi hoja de vida, en el video que acabamos de ver, simplemente anotaría 2 puntos. Me faltó mencionar en él que fui registradora nacional del Estado Civil y que he sido abogada ante el Sistema Interamericano de la Organización de los Estados Americanos por un lapso de más de 10 años. Respecto de mi vida personal, quisiera decir que soy bugueña, me gradué en el año 85, mi familia vive en Buga y que adicionalmente fui miembro de la Junta Directiva de la Clínica Chayo ad honorem por más de 12 años. Respecto a la visión de la Fiscalía General de la Nación y el papel que debe cumplir en la sociedad, presento el siguiente resumen. Primero, debe ser una fiscalía que utilice todos los recursos técnicos, financieros, de cooperación internacional, digitales, presupuestales, y que trabaje armónicamente en la colaboración con otras entidades públicas que tengan herramientas respecto de Big Data y de información digital, como sería a un título ilustrativo el caso de la herramienta Océano que tiene la Fiscalía, la Contraloría General de la Nación, en la cual se monitorean toda la contratación pública en un tiempo oportuno, y toda esa información sería muy importante para fortalecer los cuerpos de policía judicial y la investigación criminal, para que las investigaciones que adelanta la Fiscalía sean unas investigaciones sólidas y que tengan una alta vocación de éxito frente a los jueces de la República, fundada principalmente en pruebas técnicas y no en la prueba testimonial. Esto le permitiría a la Fiscalía que pudiera utilizar el principio de oportunidad en casos excepcionales y privilegiar los acuerdos. En segundo lugar, está el fortalecimiento de la investigación
criminal, utilizando todos los recursos financieros, tecnológicos, presupuestales, digitales y de cooperación internacional y colaboración, permitirían que las investigaciones no terminaran por causa de prescripción y adicionalmente que las privaciones de la libertad fueran fundadas en unas pruebas sólidas, soportadas en elementos técnicos y que permitirían que los procesos terminarían con fallos de condena. La Fiscalía General de la Nación es la tercera entidad demandada en el Estado colombiano, tiene actualmente pretensiones por 54 billones de pesos que representan el 13% de las demandas de la totalidad de la nación, y esa cifra de 54 billones representa 14.6 veces el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, que fue aprobado para el año 2020. Actualmente la Fiscalía tiene 15.675 procesos de reparación directa causados por la privación injusta de la libertad. Un fortalecimiento de la investigación criminal y el fundamento de unas pruebas técnicas y científicas permitirían disminuir esta tasa de demanda frente a la Fiscalía General de la Nación. En segundo lugar, la Fiscalía en su acción debe limitarse exclusivamente a su función constitucional de investigar los hechos que revisten características delictuales y acusar ante los jueces cuando exista mérito para ello, evitando así errores judiciales. Un reciente estudio de la Corporación Excelencia de la Justicia del año 2009 indica que en el procedimiento ordinario los procesos con acusación obtienen en el año 2018 una sentencia absolutoria equivalente al 54%, lo que implica y evidencia que es necesario fortalecer la capacidad investigativa de la Procuraduría con medios tecnológicos. De otra parte, es necesario que se realice una auditoría especial en las salas de interceptación de la Fiscalía para que se conozcan las actuaciones de los fiscales en esas salas y que se le dé un conocimiento y una tranquilidad a la ciudadanía y a las instituciones sobre el proceder de funcionarios de la Fiscalía en ese sentido. En tercer lugar, el país ha dejado de lado la fijación de una política criminal que establezca criterios técnicos, científicos, que determine cuáles son los procedimientos que se deben adelantar en cada uno de esos procesos, cuál debe ser el procedimiento aplicable y cuáles son las penas que deben tener las conductas delictuales. Para ello se debe dedicar un esfuerzo ingente para que el organismo rector de la política criminal, el Consejo Superior de Política Criminal, establezca unas líneas coordinadas y consensuadas basadas en los fenómenos criminales que nos agobian, establezca criterios técnicos y adicionalmente fundamente sus decisiones en los censos delictivos que ha actualizado la Fiscalía General de la Nación, para que todas las autoridades del Estado que intervienen en la política criminal tomen decisiones informadas. Los fenómenos criminales que hoy nos agobian, como la corrupción, el crimen organizado, las finanzas criminales, el narcotráfico, los delitos de seguridad ciudadana, homicidios y agresiones sexuales, están plenamente identificados. Tienen todos los estudios, todas las tasas de criminalización, las tasas de priorización, y por ello es necesario continuar con la priorización de los mismos, como lo viene adelantando la Fiscalía General de la Nación, y adicionalmente fortalecer la investigación criminal. En cuarto lugar, una Fiscalía que implemente una carrera administrativa en los próximos 10 años y que el 75% de sus funcionarios sean funcionarios de carrera. La Fiscalía General de la Nación tiene 3 plantas de personal, una planta de fiscales, una planta administrativa y una planta de policía judicial. Actualmente tiene 23.902 empleos de carrera, pero con derechos de carrera solamente hay 5.807 funcionarios,
lo cual representa que solamente el 24.2% de los funcionarios de la Fiscalía están en cargos de carrera y que existen aproximadamente 18.000 cargos que están nombrados en provisionalidad a pesar de ser de carrera. Una carrera en la Fiscalía implicaría la estabilidad de sus funcionarios, afianzaría la independencia de los fiscales, el derecho de ascenso de méritos, la participación de todos los fiscales en procesos consensuados de metas y de objetivos, y le daría una mayor pertinencia y una mayor participación a todos los funcionarios de la Fiscalía. Esto sería un proceso que se podía realizar en 10 años. La Fiscalía ya ha hecho algunos estudios desde el año 2013 sobre lo que costaría un proceso de carrera. Respecto de mi condición de mujer, otro punto muy importante es expresar que me preocupan los delitos que afectan a las mujeres, el feminicidio, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, entre otros delitos, para lo cual propondré la creación de un grupo de abordaje de violencia de género y diversidad sexual que establezca unas bases de investigación y unas estrategias de litigio, como lo hizo la Fiscalía recientemente para el tema del maltrato animal. Sexto, una Fiscalía que elimine las diferencias de remuneración entre algunos funcionarios que tienen requisitos iguales, pero por pertenecer a plantas distintas, de planta de Fiscalía o planta administrativa o planta del Policía Judicial, tienen ingresos diferentes a pesar de que sus requisitos son iguales. Es el caso de unos técnicos de Policía Judicial que tienen un nivel 1, que son 2.375 actualmente, y que a pesar de estar expuestos a un mayor riesgo, tienen un ingreso inferior al que tiene un asistente de fiscal 1, a pesar de que tienen los mismos requisitos para acceder al empleo. Esa sería otra propuesta. En séptimo y último lugar, la Fiscalía es, tal como lo concibió la Constitución de 1991, tiene que cumplir su actuación exclusivamente desarrollando sus funciones constitucionales con independencia de las otras ramas del poder público, en cumplimiento de principios de objetividad y transparencia. La Fiscalía tiene que tener un liderazgo ético que es necesario en este país para luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Respecto al punto de la independencia, quiero manifestarle a esta corporación que en el evento que decidan escogerme como fiscal general de la Nación, ninguna de mis actuaciones profesionales del pasado comprometen mi independencia, como ha sido mi comportamiento en todos los cargos públicos que yo he tenido, porque mi compromiso es exclusivamente con la Constitución, la ley, el pueblo de Colombia y con esta corporación, a quien me comprometeré presentar informes semestrales respecto de mi gestión en el evento de ser elegida. Por último, quisiera expresar que el fiscal general de la Nación no puede ser un protagonista político del acontecer nacional, y que su función únicamente debe centrarse en lo referente a la investigación criminal y a la acusación ante los jueces de los delitos que se cometan en la sociedad. Muchas gracias. Doctora Clara María, las 6 preguntas que ha preparado la sala plena para ustedes se hacen exactamente igual a todos, aunque se haya referido ya a los temas, caso en el cual podrán aprovechar para ampliar un poco. Les solicitamos que sean concretas y breves sus respuestas. Primera pregunta: ¿cuál es su orientación con relación a la macroinvestigación de Odebrecht? El tema de Odebrecht es un asunto pendiente en la investigación colombiana, porque los colombianos no hemos tenido resultados respecto a esta investigación. Es necesario que el país conozca cuáles son los resultados de esa investigación respecto a la financiación de las campañas electorales, la contratación,
porque hasta el momento no tenemos resultados eficientes y concretos. Es muy poco lo que se ha adelantado respecto a ese punto. Y la Fiscalía pues tendrá, quien sea la persona escogida, que tener un punto especial de atención frente a ese aspecto. Segunda pregunta. ¿Qué propuestas tiene usted con relación a la minería ilegal y a la deforestación en el país? Respecto a la minería ilegal y a la deforestación en este país, tengo una propuesta que es transversal y que ya la expliqué para todos los fenómenos delictuales, que es el fortalecimiento de la capacidad investigativa del Cuerpo de Policía Judicial de la Fiscalía y de la investigación criminal. En la medida en que se fortalezcan y que esas investigaciones reposen en pruebas o elementos materiales probatorios técnicos, los resultados tienen que redundar en esclarecer todos los delitos que se cometan respecto a esas dos conductas típicas que usted ha mencionado, al igual que respecto de los otros delitos. Tercera pregunta. La Fiscalía cuenta con aproximadamente 27.000 empleados y de esos más o menos 4.000 son fiscales. ¿Tiene algún proyecto de reingeniería para mejorar esa proporción o para dar más actividad a la institución? No, no tengo ningún proyecto respecto a esa apreciación que usted expone por una sencilla razón. La Fiscalía desde el año 2014 ha tenido unas reingenierías respecto al número de fiscales, al número de funcionarios administrativos. En el año 2016 tenía aproximadamente 28.000 funcionarios. Después, con ocasión de los acuerdos de paz, se expidió el decreto ley 898 del 2017, en el cual se reestructuró la planta de la Fiscalía, se redujeron sus funcionarios aproximadamente a 24.130 empleos, se creó la Unidad Especial de Protección para los excombatientes del conflicto armado y se creó una unidad de delitos financieros. Me parecería inconveniente en este momento replantear un tema que ya fue estudiado, que ya fue expuesto y que tiene unos soportes respecto al número de funcionarios y la asignación de la carga laboral, respecto de los fiscales, funcionarios técnicos o funcionarios administrativos. Cuarta pregunta. ¿Cómo serán sus relaciones con la Jurisdicción Especial para la Paz? Mis relaciones con la Jurisdicción Especial para la Paz, al igual que con cualquier otra institución que pertenezca al diseño constitucional del Estado colombiano legal, tienen que ser unas relaciones armónicas de cooperación, de colaboración y con independencia dentro de los marcos de la Constitución y la ley. Quinta pregunta. ¿Qué medidas adoptará para la transparencia, control y responsabilidades por parte de la Sala Esperanza y demás dependencias de interceptación de comunicaciones dentro de la entidad? Como lo expuso en anterioridad, ante los hechos que son de conocimiento público por la ciudadanía, con ocasión de unas informaciones periodísticas, es necesario hacer una auditoría sobre esas salas de interceptación de la Fiscalía General para tener un conocimiento exacto y claro de lo que ha ocurrido en esas salas. Y después de esa auditoría, tomar las medidas que sean pertinentes o conducentes. Sexta pregunta. ¿Qué hará usted para afianzar la confianza de la sociedad colombiana en la Fiscalía General de la Nación? Cumplir las funciones misionales de la Fiscalía General, cumplir la Constitución y la ley, y en particular respecto de los funcionarios de la Fiscalía, construir una conciencia en la importancia de que todas las decisiones de la Fiscalía estén fundamentadas en un rigor técnico, con la finalidad que cuando se presenten las respectivas acusaciones ante los jueces
tengan una solvencia y un soporte y se eviten decisiones equivocadas, se eviten condenas y de esa manera la ciudadanía y la Fiscalía tendría credibilidad para esta sociedad. Doctora Clara María González Zavala, muchas gracias por su presentación y por la respuesta a las preguntas de la Sala Plena, las cuales, junto a su perfil profesional que ya hemos conocido y a la hoja de vida de que dispondremos todos los magistrados, habrá de tener influencia en la decisión que esta Sala tome para dar un fiscal general al país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, magistrados y magistradas de esta corporación. Gracias. Muy bien, luego de escuchar los planteamientos de los juristas Francisco Barbosa Delgado, Camilo Gómez Alzate y Clara María González Zavala, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia continúan el estudio de sus perfiles, hojas de vida, trayectoria personal y profesional para la próxima semana iniciar las deliberaciones con el objetivo de elegir al nuevo fiscal general de la Nación. Esta trascendental decisión será comunicada tan pronto sea tomada a través de nuestra cuenta de Twitter, @CorteSupremaJ, y nuestro sitio web, www.cortesuprema.gov.co. Los invitamos a seguir el trabajo y actividades de la Corte Suprema de Justicia por estos medios y las demás redes sociales en las cuales la Corte Suprema de Justicia hace presencia. Muchas gracias por su atención.